Hola, mi nombre es Paz Guarderas y les doy una cordial bienvenida a esta sesión en la que trataremos sobre el tema de la justificación y la relevancia en un proceso de investigación. Para iniciar este proceso vamos a hacernos unas preguntas previas. ¿Alguna vez a ustedes les ha tocado justificar alguna acción que ustedes hayan llevado a cabo? ¿Cómo lo argumentaron? ¿Cómo ¿Cómo te preguntaron a ti sobre este hecho que debiste justificar? Probablemente la pregunta que te hicieron es ¿por qué lo hiciste? Entonces, hoy vamos a hablar sobre la justificación, pero no de nuestros actos, sino de la justificación en una investigación. ¿Cuáles son las preguntas que orientan a la justificación y a la relevancia? Es decir, antes de empezar a elaborar, a escribir y redactar lo que sería esta sección de la justificación y la relevancia, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos estas dos cosas. ¿Por qué es importante o pertinente lo que vamos a investigar? La pregunta clave aquí es el por qué es importante. Y la segunda, ¿para qué sirve lo que voy a investigar? El por qué tiene que ver con la justificación y el para qué tiene que ver con la relevancia de nuestra investigación. ¿Cómo se define entonces la justificación? La justificación refiere a la razón por la cual debemos investigar algo. ¿Sí? ¿Por qué es importante esta investigación? ¿Sí? ¿Por qué se debe llevar a cabo esta investigación? Es muy importante y no se olviden nunca, la justificación responde a un contexto. ¿Sí? Esto es muy importante, a nuestro contexto, al contexto en el que estamos. Y alude, por lo tanto, a una necesidad actual en el campo de estudio, alude a un problema que afecta a la comunidad, alude a una brecha de conocimiento que existe. ¿Sí? Recuerden bien esto, tiene que ver con nuestro contexto. Entonces, ¿cómo elaboramos la justificación? Si la justificación tiene que ver con el contexto en el que estamos, debemos trabajarla con datos estadísticos. ¿Sí? Para que podamos identificar una situación que resulta ser muy importante de abordar y de investigar, tenemos mucha información estadística desarrollada por diferentes entidades que nos permiten sustentar estas ideas. Yo recomiendo que no utilicemos estadísticas en el planteamiento del problema, que dejemos las estadísticas para la justificación de lo que vamos a investigar. En ese sentido, podemos usar también no solamente datos que vengan de entidades que investigan asuntos vinculados a la salud mental, como el INEC, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Trabajo, el MIES, el Ministerio de Educación, CEPAL, la OIT, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la OIM, que es la Organización Internacional de las Migraciones. No solamente esos datos estadísticos son los que debemos tener, sino también podemos, no es obligación, pero podemos utilizar datos de prensa. ¿Sí? La prensa nos dice de situaciones en nuestro cotidiano. Por ejemplo, ¿por qué sería importante investigar la violencia de género? Porque en el año pasado tuvimos una situación de un femicidio dentro de una academia policial y esto es un elemento sumamente importante porque era un lugar de formación a las policías y las policías y se sucedió allí esta situación. Entonces, este dato que viene de la prensa nos permite identificar el contexto y, por lo tanto, por qué es importante nuestra investigación en este contexto. ¿De dónde vamos a sacar los datos estadísticos? En esta presentación ustedes encuentran muchos links que les van a remitir a lugares en donde ustedes van a poder encontrar información. Principalmente yo les recomiendo investigar en la página del INEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Ciencias y Censos, que tiene un montón de datos sobre temáticas que están vinculadas con nuestra salud mental. Asimismo, les recomiendo mucho explorar entidades internacionales como UNESCO, si nos interesa investigar asuntos vinculados a la educación, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que tienen datos muy importantes informes muy importantes de la salud mental. En el ABAC yo les pondré el último informe
informe sobre salud mental luego de la pandemia, que seguro les va a dar datos muy interesantes para poder hacer sus investigaciones. También tenemos las organizaciones vinculadas al trabajo, ¿no es cierto? La OIT, que se investigan temas que tienen que ver con el acceso al trabajo, con la permanencia en el trabajo, con elementos de riesgo psicosocial vinculados al trabajo. Y tenemos también otros datos como CEPAL, en donde nos dan información sobre las situaciones sociales de Latinoamérica y que nos permiten también comprender los aspectos psicosociales, la parte social, cómo afectan también en nuestra salud mental. Bien, una vez que ustedes han logrado hacer su justificación tomando estos datos que les he sugerido, pasamos a la parte de la relevancia. La relevancia entonces tiene que ver cómo nuestra investigación aportará en el campo del conocimiento actual o aportará en la situación de la salud mental en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra universidad, en nuestro contexto, ¿sí? Nos permite explicar cómo una investigación puede proporcionar alguna solución que pueda ser útil, que pueda ser innovadora para un problema. Y en este momento debemos destacar cómo creemos que nuestros hallazgos de la investigación pueden tener una implicación importante en el bienestar de los seres humanos, de las personas, en la política o en la sociedad en general. ¿Cómo tenemos que escribir la relevancia? Debemos escribir, como todos los procesos de investigación, con mucha claridad, ¿no? De una manera muy sencilla también para que sea claramente comprendido. Y debemos indicar con claridad que nuestra investigación va a contribuir en el campo de la salud mental. En ese sentido, podemos indicar que, por ejemplo, que los datos que recojamos nos permitirá promover procesos de prevención de ciertas problemáticas psicosociales o de atención a ciertas problemáticas psicosociales, ¿sí? Y de alguna manera también tenemos que poner de una manera clara cómo nuestra investigación promoverá una información que será necesaria y debemos aclarar allí para el área clínica, educativa, organizacional, social y comunitaria, o bien también para la generación de conocimiento. Con eso entonces ustedes ya tienen la información clave para poder desarrollar esta parte muy importante de la investigación, que es la elaboración de la justificación y de la relevancia. Espero que esta sesión haya sido de utilidad para ustedes. Hasta una próxima vez. Muchísimas gracias.